Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo comienza este jueves 29 de agosto en lo informativo y hasta las 12:20 vamos a seguir con ustedes en todas las emisoras de Onda Cero, los de Más de Uno. La temática central de la prensa de hoy, si quitamos lo del juicio del que luego hablaremos en cuestión de política, se puede resumir rápido en inmigración irregular. Por un lado, Pedro Sánchez, en su gira africana, se ha referido por primera vez a la necesidad de expulsar a los inmigrantes irregulares de España, asegurando que para combatir a las mafias es imprescindible el retorno de quienes han llegado ilegalmente. Ha anunciado además que impulsará la migración circular, que consiste en la formación y luego en la contratación de los trabajadores en sus países de origen para que vengan a trabajar a España de forma temporal y luego regresen a su país. Por otro lado, la reacción de la oposición a esta medida, el PP, que ha acusado a Sánchez de alentar un efecto llamada y de promocionar a España como destino, como decía ayer también Alicia García, portavoz de los populares en el Senado. El socialista, Félix Bolaños, ha respondido que el único efecto llamada es el que produce Vox sobre el PP. Alentando la acogida o las salidas de inmigrantes de esos países de origen. Y Sánchez lo que tendría que hacer es ir a esos países de origen a luchar contra las mafias y a dar el apoyo al Partido Popular, que intente ser más responsable y más humano con un problema y que no se deje llevar como hace con ese discurso absolutamente xenófobo, inaceptable y de odio de la ultraderecha. Este asunto copa no solo los titulares de los periódicos, sino también los artículos de opinión de los diarios. Editorial de La Razón dice que el presidente está mandando mensajes equívocos sobre la política migratoria que pueden alentar falsas expectativas entre los jóvenes que ven en Europa la mejor salida. Entre otras razones porque el gobierno está siendo incapaz de gestionar las solicitudes de permisos de residencia y trabajo de los inmigrantes que ya se encuentran en España, como para además atender la llegada de 250.000 extranjeros seleccionados, no se sabe cómo ni por quién, en sus países de origen. Dice que lo peor de todo es el escenario y el momento elegidos para tal discurso, teniendo en cuenta la situación migratoria que sufre nuestro país, de la que llevamos hablando estas últimas semanas. En la misma línea va hoy el editorial del Español titulado Sánchez en África, el mensaje equivocado en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Critica que Sánchez no haya hecho sus propuestas en Naciones Unidas o en algún foro internacional, sino que ha acudido al mayor país emisor de cayucos de la ruta canaria, y que haya defendido una política migratoria que camina a contracorriente de la del resto de Europa. El ABC recoge hoy el testimonio de inmigrantes llegados a Ceuta. Estuve 8 horas en el agua con la niebla, no tenía miedo, solo pensaba en que al llegar iba a tener otra vida. Otro dice, te arriesgas porque necesitas comer, tienes que hacer algo para sobrevivir. Cuenta hoy El Mundo que los agentes en Ceuta denuncian que Marruecos pone problemas a las devoluciones, que no colabora como se espera de un país considerado amigo. Así lo denuncian los guardias civiles y policías nacionales fronterizos consultados por El Diario. Dicen que aunque están acostumbrados a su poca colaboración, que miran para otro lado, que no les ayudan. En este diario dice Javier Redondo que Sánchez tiene 2 razones para negarse a promover un decreto sobre migración. Por un lado, como da por hecho que los separatistas catalanes lo rechazarían, requiere del apoyo del PP. Por otro, como también carece de fórmulas y contenido, debe incluir algunas de las medidas que proponga el PP y que Clavijo, el presidente canario, considera razonables. Por eso se limita a reformar la ley de extranjería y a obligar a las comunidades a repartirse a los menores no acompañados. Cuenta Irene Dorta en El Independiente que el Ministerio del Interior ha publicado una oferta de más de 13 millones de euros para contratar servicios de interpretación y traducción que actúen como refuerzo de las unidades de la Policía Nacional en centros donde se alojan los inmigrantes temporalmente. Este diario recoge testimonios de portavoces de varios sindicatos policiales que lamentan la tardanza de Interior para atajar una situación que no hace más que empeorar. Además tachan de parches las medidas que está tomando el Ministerio y reclaman a Marlaska que incremente los efectivos,
sobre todo en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en Baleares y también en el aeropuerto de Madrid. Se quejan de que el gobierno reacciona tarde y mal a la hora de pedir recursos y de medios humanos. Hay más asuntos, además de la inmigración, como les decíamos, la reciente sentencia que hemos conocido hace solamente unas horas sobre el español Daniel Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta el 2 de agosto del año pasado. El juez del Tribunal de Justicia de Koh Samui le ha declarado culpable de los 3 delitos por los que estaba acusado: asesinato con premeditación, ocultación del cadáver y destrucción de la documentación ajena, o sea, del pasaporte. Sancho tendrá que pagar una indemnización de unos 106.000 euros a la familia de Arrieta. Ha negado en todo momento la premeditación en el crimen que tuvo lugar hace ahora un año, alegando que fue el resultado de una pelea. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá esa sentencia para rebajar todavía más la condena. Su padre, el actor español Rodolfo Sancho, ha dicho a los medios al salir del tribunal que seguirán luchando después de conocerse la condena de cadena perpetua. Rodolfo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? A seguir luchando. ¿Sí? Siempre a seguir luchando. Y otro asunto, retrasar la jubilación supone un riesgo para la salud, lo dice un estudio de Fedea. Asegura que demorar un año la salida del mercado laboral eleva significativamente un 38% el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. La situación, señalan, afecta especialmente a aquellos sectores y ocupaciones en los que se requieren condiciones físicas más exigentes y que están sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental. Bueno, algunos sectores se ven más expuestos que otros en cuanto a accidentes laborales y niveles altos de estrés, y estos también son los más afectados por la mortalidad temprana. Los sectores que tienen un mayor nivel de estrés emocional y mental son la hostelería, la sanidad, las actividades administrativas, el sector doméstico y el transporte. En España, desde 2019, la edad legal de jubilación se incrementa en 2 meses por año con el objetivo de alcanzar los 67 en 2027. Los investigadores del think tank advierten a los gobiernos de la necesidad de diseñar con cuidado las distintas políticas de jubilación. Recalcan la importancia de tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación. Unos baremos que, en su opinión, no pueden ser iguales para todos. Miguel Ondarreta, Más de Uno, donde han sido. Buenos días, Begoña. Hola, Miguel, buenos días. ¿Te has parado a pensar que el 5 es el número maravilloso? 5 es la mejor puntuación de una reseña, 5 son las estrellas de los mejores hoteles. Y todavía es mucho mejor para los propietarios que tienen su piso alquilado con alquiler seguro, porque es el día que cobran puntualmente su renta. Y ahora les adelantan hasta 5 años de renta. Alquiler Seguro es la empresa líder y con más de 24.000 propietarios satisfechos en toda España y Portugal, es fácil entender por qué los eligen para la gestión de su alquiler. Llama al 910-775-775. Conócelos en alquilerseguro.es o en sus más de 60 oficinas. Disfruta del número 5 con Alquiler Seguro. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ocho y 38, 7 y 38 en Canarias. Aquí estamos iniciando ya la tertulia de Más de Uno con mis compañeros de este jueves, que tengo aquí a mi vera. Aquí tengo a John Muller. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Casimiro García Vadillo. Hola, ¿qué tal? Recién Buenos incorporado días. de las vacaciones. Sí, Qué buena pinta tienes, ¿eh? Sí, estupenda. Hazlo Estoy casi bien. para irme otra vez. Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que todos ahí lo haríamos bastante bien. Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, estaba yo comentando esto de lo que dice Fedea con esto de alargar demasiado la jubilación. Bueno, vosotros y el que habla somos todos muy jóvenes, así que todavía nos queda. ¿Qué os parece? ¿Os ha sorprendido alguna de las conclusiones o estáis pensando ya en el cubo, la pala y la tumbona? A mí no me sorprende que haga esa distinción, es decir, una jubilación retrasada en un puesto de oficina o en un trabajo que no requiera un gran esfuerzo físico,
pues dudo que tenga repercusiones, sobre todo si esas decisiones son voluntarias, ojo. Pero claro, si te dedicas a un trabajo de esfuerzo físico muy grande, en esos años, pues es evidente que tu cuerpo no tiene la fuerza ni el vigor de los 40 y que puedes sufrir. Eso yo creo que es un estudio que refleja pues la realidad, que el retraso de las jubilaciones, que es una política que a mí me parece acertada, se tiene que hacer sobre la base de la voluntariedad, no de la obligatoriedad, y de que distinga entre unos oficios que requieren un gran esfuerzo físico y los que no requieren. De hecho, el estudio original, a partir del cual se ha hecho este análisis, el estudio original lo que hace es abogar precisamente por la flexibilidad a la hora de que la gente decida extender su vida laboral, pero siempre desde el terreno de la decisión voluntaria. Porque tiene toda la lógica. Si tú efectivamente extiendes la vida laboral de una actividad penosa o de una actividad que te resulta penosa, porque no todas las personas son iguales, si tú extiendes la vida laboral, efectivamente hay un margen de edad en la que entre 60 y 70 la probabilidad de que tengas un infarto a lo mejor es mayor que entre 20 y 30. Entonces, efectivamente ahí se ha hecho un cálculo en el que aparece que extender la vida laboral pues produce una disminución, en realidad produce un deterioro económico del punto de vista social, ¿no? Pero bueno, yo creo que el estudio original lo que busca es poner en valor la flexibilidad para incluso compatibilizar la vida laboral o una parte de la vida laboral, media jornada o lo que sea, con la jubilación. Bueno, luego hay personas y personas, que una vez que dejan esto de la vida laboral no se hallan, ¿no? También, que no saben muy bien. Pero yo he visto eso y dura 2 o 3 meses. ¿Ah, sí? Sí, luego se acostumbra. Yo he visto eso y dura 5 o 10 años. Sí, ¿no? O sea, oye, hay gente que le gusta y que quiere alargar esto de la vida laboral. Los académicos. Yo creo que pasa especialmente en el mundo del periodismo y en el mundo de la política. Llevas un ritmo tan alto que en el momento en el que dejas de pedalear, de golpe la bicicleta ya pues se cae, ¿no? Hay que saber retirarse a tiempo, ¿no? Y disfrutar de la vida, que está muy bien, ¿eh? O sea, disfrutar cada momento. Bueno, lo que es difícil es establecer un aterrizaje suave. Es decir, no pasar de las 10 horas diarias de trabajo a 0 horas de trabajo. O sea, que esta sociedad no ha reflexionado suficiente sobre que el alargamiento de la vida, es decir, la media, ¿por qué la gente se jubila a los 65? Porque la media de vida es 70 años. Entonces, claro, ahora cuando la media de vida es 85 años, pues evidentemente tienes un periodo largo en el que las personas están en una situación física y mental bastante buena, y lo que se tendría que ver es cómo esas personas que están en su madurez y tal, pues reducen su tiempo de trabajo, reducen también pues sus ingresos, lo que sea, o los compatibilizan con una jubilación parcial y no tienen ese shock mental del que hablaba Pablo, claro. Es decir, es que no se puede pasar de 100 a 0 en un segundo. Fíjate que yo creo que hemos llegado a un punto en el que quizás el jubilarse, o sea, me acuerdo que hace 30 años, en una clase en la universidad, un profesor nos comentó por qué un magazine dedicado a la vejez o a la vida, a la tercera edad, que se llamaba entonces, no podía tener éxito en España. Estamos hablando del año 87. Uh-huh. Y entonces decía, mira, estos magazines, estas revistas funcionan muy bien en Estados Unidos, las revistas para la gente jubilada, para los que están en Florida jugando al golf, funcionan muy bien en Francia, de hecho existían 2 o 3 proyectos periodísticos dedicados a la tercera edad en Francia, y en cambio todos los intentos periodísticos que se habían hecho en España no habían funcionado. Y la razón era porque los jubilados eran pobres. O sea, los jubilados no era una buena situación estar jubilado. O habías estado aportando mucho tiempo a una mutua, o tenías algo,
pero no era una buena situación. Eso ha cambiado radicalmente. O sea, hoy lo miras y eso ha cambiado radicalmente, entre otras cosas porque la gente que se está jubilando hoy tiene carreras mucho más largas, de cotizaciones mucho más largas, ha aportado mucho al sistema, han pagado la parte original de gente que no había cotizado y que sí recibió pensión, aunque fueran modestas, y bueno, pues estamos en un momento extraordinario en el que efectivamente hoy jubilarse pues con 65 años o con 64 algunas personas reciben unas cantidades muy importantes con las que pueden vivir una etapa muy buena de su vida. El problema es que este envejecimiento, que es cada vez mayor, produce una serie de efectos sobre la sociedad muy importantes. A mí quizás el que más me llama la atención es que la pérdida de dinamismo lógica que se produce con el tiempo, uno a los 20 años está dispuesto a arriesgarse a cosas que a los 60 no. Y eso hace que las empresas del garaje, las empresas que se crearon en los garajes, que son realmente rupturistas, innovadoras y que cambian nuestra concepción de la sociedad, se hagan a los 20 o a los 30, pero no a los 60 ni a los 70. Entonces, pero lo que yo no sabía, y me lo han explicado varios expertos que han estudiado el fenómeno del envejecimiento, entre ellos Juan Francisco Gimeno, que lo acaban de nombrar al frente de la comisión, creo que de competitividad, que ha creado el ministro Cuerpo, que tiene es un organismo que tiene muy buena pinta y que podría hacer grandes cosas en este país. Juan Francisco me explicaba que uno de los efectos del envejecimiento es que los jóvenes también dejan de ser creativos, pasan a ser mucho menos rupturistas, mucho menos creativos desde el punto de vista empresarial y económico que en las sociedades más jóvenes. Entonces, el tema es que hemos llegado a un mundo en el que ahora hay, por primera vez, más viejos que jóvenes, y eso sí que es rupturista. No, desde luego, desde luego. Yo creo que siempre está bien rodearse de jóvenes, ¿no? Porque al final es como te sigues tú también sin ninguna duda, reinventando, sin ninguna ¿no? duda. Cada día. Y fíjate, hemos tenido este último mes de julio el récord de pagos de la Seguridad Social por pensiones. Más de 12.000 millones en un mes. Es decir, eso pone también a la sociedad ante la responsabilidad de afrontar unos costes que a este ritmo son insostenibles. O sea, son insostenibles. Y esa ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho desde distintos sectores, no solo políticos, que también, pero institucionales y académicos, a la reforma de pensiones del ministro Escrivá, que está muy bien filosóficamente, pero que es insostenible en medio y en el largo plazo. Ese es un problema gravísimo. Esto casi nos llevaría al siguiente tema que vamos a abordar enseguida, que tiene que ver... punto del penalti. Sí, pero vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar enseguida de todas las derivadas que tiene el asunto de la inmigración. Esta mañana el presidente del gobierno va a terminar su viaje de 3 días por 3 países de África Occidental, está en Senegal y ha dejado unas reflexiones interesantes, las de los primeros días y las de ayer por la noche, un tanto matizadas de lo que veníamos escuchando en las últimas horas. Pero antes me gustaría hacer un paréntesis para comentar y situar en su contexto la noticia que hemos conocido esta madrugada, la sentencia que tenía que ver con Daniel Sancho. Ya saben que ha sido condenado finalmente a cadena perpetua por ese asesinato de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano, que tuvo lugar en agosto del año pasado, y ha sido el juez del Tribunal de Justicia de Koh Samui de Tailandia el que le ha declarado culpable de los 3 delitos por los que estaba acusado: asesinato con premeditación, que ahí estaba la clave de que esta pena tuviese esta condena tan elevada, también la ocultación del cadáver y la destrucción de documentación. Veníamos contando que Sancho se había declarado culpable de los delitos de destrucción de la documentación y también de la ocultación del cadáver, pero había negado la premeditación. Él había explicado que había sido en todo caso un homicidio involuntario, fruto de una pelea por evitar una agresión sexual. Bueno, el juez no ha entendido esto, cree que hay suficientes pruebas para demostrar esa premeditación.
y tendríamos que interpretar ahora que el juez ha aplicado, digamos, la menos severa de las penas contempladas en el Código Penal tailandés para ese delito de asesinato con premeditación. La verdad que la justicia tailandesa merece más que un máster, es complicada y por eso no vamos a sacar nosotros conclusiones que llevarían a equívoco, así que hemos llamado a Luis Romero, que es abogado experto en Derecho Penal Internacional, para que esta mañana pues nos ayude un poquito a interpretarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el caso es complejo. Hemos estado esperando la sentencia durante estos 2 meses. No sé si preguntarle si usted entiende que, dados los hechos, pues la sentencia que se ha conocido podía ser la esperada para el tipo de delito que se estaba planteando en este caso. Sí, por supuesto. Yo ya lo adelanté ayer a un medio de comunicación que me entrevistó, pero el año pasado, desde el día 5 de agosto, en que se conoció ya la desaparición, ¿no?, y fue del señor Arrieta y fue detenido el señor Sancho, pues siempre lo mantuve en todas las entrevistas que me hicieron el verano pasado, porque yo decía, vamos a ver, primero lo ha confesado Daniel Sancho, esa confesión está grabada con todo lujo de detalles, cómo lo mató y después lo descuartizó e intentó que sus restos desaparecieran. Pero además había una prueba fundamental, que era ese ticket de compra el día antes, donde compró cuchillos, compró la sierra, los guantes, los elementos de limpieza, y después, bueno, pues también el que alquilara ese otro apartamento, esa otra villa un poco más apartada, las cámaras que lo grabaron. Entonces, había tantos argumentos, sobre todo en la propia confesión del señor Sancho, en cómo lo mató. Lo que pasa que después, claro, lógicamente por consejos de abogado de su defensa, pues lo que en principio era un golpe que le dio, que cayó mal y que era porque habían discutido por la ruptura de su relación, ya después introdujo el señor Sancho la otra causa o el otro móvil, que era el que lo había intentado violar, ¿no? Pero bueno, en los momentos iniciales él confesó lo que había informes periciales sobre los restos hallados, ¿no?, aunque no fueran todos, y yo creo que el tribunal, pues con el argumento del fiscal y de la acusación particular, pues ha dictado una sentencia justa. Eso sí, es verdad que en vez de imponer la condena a pena de muerte, que podría haberle impuesto, pues como en la práctica hace ya años que en Tailandia no se aplica la pena de muerte y nunca a los extranjeros, por eso entiendo yo que ha condenado a cadena perpetua. Bueno, esa sentencia hablaba de la colaboración también del condenado para rebajar, digamos, esa condena de la pena capital a la cadena perpetua. ¿Qué escenario se abre ahora? Porque es la pregunta, desde luego, que está ahora sobre la mesa. La defensa, lógicamente, ha dicho que va a recurrir. Hay un mes de plazo. ¿Se podría ver rebajada? Porque no sé cómo principio, cómo de garantista es la justicia tailandesa y después qué suele pasar, cuál es la casuística de este tipo de procesos. ¿Puede ser factible que esta condena se pueda rebajar siempre que esté, claro, pues bien fundamentada la defensa, la apelación? Bueno, efectivamente hay un mes para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Y después ya cuando se dicte esa sentencia de apelación, pues cabría la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo de Tailandia. Yo estimo muy difícil que se vaya a rebajar la condena o que se vaya a modificar, ¿no?, el fallo en cuanto a lo que es la calificación del delito como asesinato premeditado, ¿no? Yo creo que se va a mantener, tanto en un tribunal como otro, pues esta condena. Y lo único que se podría hacer una vez que fuese firme la sentencia, ya terminado todos los recursos, es que la defensa del señor Sancho solicitara el traslado, ¿no?, y el cumplimiento de la pena a cárceles de España, pero ese proceso pues suele tardar muchos años, a lo mejor podría resolverse en 7, 8 años como muy pronto. También su situación, incluso en Tailandia, en la prisión que ha estado hasta ahora, durante este año, hasta que se ha celebrado el juicio y ahora ya conocemos la sentencia, entiendo que va a cambiar, que no va a seguir en el mismo lugar en el que estaba hasta ahora. Sí, así es. Ahora estaba en la prisión de Koh Samui, de la isla de Koh Samui,
y ahora iría a la de, creo que se llama, a una cárcel de Suritani, de la ciudad de Suritani, la región, donde desde luego esas prisiones pues son el cumplimiento en ellas mucho más duro, en unas condiciones, bueno, donde parece ser que hay un índice alto de mortalidad, ¿no? Por, en fin, enfermedades, infecciones, las condiciones, pues la verdad es que lamentable como se encuentran allí los internos, e incluso también, pues bueno, por actos violentos, agresiones entre los propios internos, y bueno, esperemos que no sean demasiado malas esas condiciones, porque yo como penalista, ¿no?, que llevo ya ejerciendo 33 años, siempre digo, ¿no?, que bueno, una cosa es la privación de libertad y otra, pues el que desde luego se deban de respetar los derechos humanos de cualquier condenado, lo sea por el delito que lo sea. Por tanto, pensar, lo decía usted, que los tiempos ahora van a ser largos, pensar en un posible traslado a España en algún momento, ahora se antoja como un escenario lejano. Sí, ya digo que en otros casos, incluso de españoles que lo han solicitado, se ha conseguido o se ha accedido por ese convenio bilateral que hay entre España y Tailandia, ¿no?, del cumplimiento en sus respectivos países de origen de los condenados, pero es un proceso que puede estar entre los 7 y 10 años, al menos desde que ocurrieron los hechos, ¿no? Pues, o sea que yo creo que como muy pronto, en 7 u 8 años, al no ser que se hiciera una excepción en este caso, que no lo creo. Señor Romero, Luis Romero, abogado experto en Derecho Internacional, le agradecemos mucho, penal, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, 8:56, 7:56 en Canarias, vamos a hacer una pausa y enseguida entramos ya en asuntos políticos, que hay unos cuantos ya, que empieza el curso político. Más de uno. Onda Cero. Nueve en punto de la mañana, 8 en Canarias. Aquí estamos en Tertulia Más de Uno con Pablo Pombo, con Casimiro García Vadillo y con John Muller y con el presidente del gobierno, que sigue fuera de España, que sigue en esa intensa gira express por 3 países de África Occidental. Esta mañana está en Senegal, ha dormido ya en Dakar. Esta mañana tiene actividad empresarial. Se va a reunir también con el presidente de este país, pero ya anoche tenía un acto en el Instituto Cervantes, ahí de la capital de Senegal, en el que estuvo hablando de economía, de empresas, y en el que introdujo pues un elemento que en los días previos no había hablado de la forma en la que lo hizo en el día de ayer. Está sobre todo destacando lo importante que es la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular. Está defendiendo un modelo también en el que se pueda venir a trabajar con estos modelos de contratos circulares, en los que se hacen contratos, digamos, estacionales para venir con fecha de vuelta, para retornar al país. Y bueno, en el día de ayer sí tuvo oportunidad de estar también con una dotación de agentes de la Guardia Civil y de la Policía que están trabajando allí, cooperando también para evitar la salida de cayucos en esta ruta de las más peligrosas, que es la ruta canaria. Y ayer por la noche sí que se refirió al asunto de la inmigración irregular y sobre todo al compromiso que debería haber por parte de los países de origen de esta inmigración de repatriar o de aceptar a los suyos cuando lleguen a países como los nuestros. Para combatir que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Bueno, esto decía Pedro Sánchez en un día en el que había habido una reacción de varios miembros del gobierno y sobre todo del Partido Popular, ¿no?, al hilo de ese mensaje que a primera hora de la mañana escribía en las redes sociales Alberto Núñez Feijóo
acusando al presidente de estar alentando con la gira, con el planteamiento que estaba haciendo de la inmigración. Decía que estaba alentando a un efecto llamada. Después también el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, estaba abogando por las deportaciones masivas y por estar mirando al otro lado de donde lo están haciendo países de nuestro entorno, y citaba el caso de Italia y de Alemania. ¿Qué decían los otros miembros del gobierno? Bueno, pues están acusando prácticamente al Partido Popular de falta de humanidad y de deslizarse una vez más por la pendiente de la ultraderecha. Este es el escenario. Casimiro, ¿qué crees que va a salir de esta ruta? Y sobre todo, porque hemos escuchado mucho y hemos puesto mucho el foco en Canarias, en Ceuta, un tanto desalentador el mensaje que lleva a estas autoridades decir que la política, de momento, resultados está consiguiendo bien pocos, ¿no?, para ayudar a estas comunidades donde estamos viendo que tienen muchos problemas para dar acogida, sobre todo a los menores. Sí, bueno, yo creo que este viaje es una operación de imagen del presidente del gobierno que se produce en un contexto en el que pues la llegada de inmigrantes a Canarias se ha disparado y también a Ceuta. Es decir, es un viaje en el que el presidente del gobierno intenta dar la sensación de que va a los países, algunos de los países de origen de esa salida masiva de inmigrantes, y que con estas medidas que ha anunciado lo va a parar. Y estas medidas, que yo sepa, consisten en una ayuda, por cierto, bastante cutre, para formar a agentes del orden, y en lo que se llama esto de la inmigración circular, que es que los inmigrantes vienen a España, están unos meses y luego vuelven. O sea, ¿alguien realmente cree que un inmigrante que viene huyendo de su país y llega a España se va a querer volver a los 6 meses? O sea, ¿pero en qué cabeza cabe? O sea, si los inmigrantes lo que no quieren es estar en su país, no quieren venir a España para estar una temporada, o sea, no son turistas, son gente que lo que quiere es huir de su país. Entonces, esa fórmula, que ya existe, por cierto, eso ya existe, no es un invento nuevo. Me parece que se han apuntado a ella como 20.000 inmigrantes, sí, 20.000. Y la mayoría de esos inmigrantes son pues marroquíes y latinoamericanos. Del África subsahariana creo que hay 400 en total. Y lo que va a ocurrir es que los inmigrantes van a seguir llegando a España. Y fíjate que hay una cifra muy curiosa. Tú has dado esta mañana la cifra de cómo ha caído la llegada de inmigrantes a Italia. Has dicho, ha caído en un 60% en el último año. ¿Cuánto ha aumentado en España? En un 60%. Es decir, que no es que sea matemático, pero sí que los inmigrantes que ya no llegan a las costas de Sicilia, Siracusa, etcétera, etcétera, pues se están trasladando y están llegando a España. Entonces, este no es un problema de demagogia, o sea, yo veo demagogia por los dos lados, tanto en el PP como en el gobierno. O sea, este es un problema muy complejo, absolutamente difícil de solucionar, y que tienes que adoptar medidas que seguramente no le van a gustar a mucha gente, pero tienes que poner una barrera. O sea, el discurso de Meloni, que tú también has reproducido esta mañana, pues a mí me parece muy acertado. Lucha contra las mafias, no sé qué, pero ojo, si ustedes llegan aquí de manera irregular, se les devuelve inmediatamente a su país de origen. ¿Qué es lo que, por cierto, dijo ayer en Senegal el presidente del gobierno? Oiga, pues yo con eso estoy de acuerdo. Si hay inmigrantes que vienen de manera irregular, tienen que volver a sus países de origen. Eso es inhumano, como decían ayer algunos ministros. Pues hombre, no sé si es inhumano, pero es la manera de poner coto a un problema que, si no, nos puede pasar como ha pasado en Alemania. En Alemania, este fin de semana hay elecciones en 2 Länder, en Sajonia y en Turingia. ¿Quién va a ganar en esos 2 estados federales en Alemania? Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha. ¿Y por qué va a ganar Alternativa por Alemania? Pues porque en esos estados la inmigración se ha visto como la llegada masiva sin control de extranjeros, que además han provocado situaciones como la de la semana pasada de este refugiado sirio que mató, o que ha confesado que mató a 3 personas.
Que eso es una utilización, que no es así, que no hay una relación directa entre la inmigración y la delincuencia, por supuesto que no la hay. Pero que esa es la percepción que tienen muchos ciudadanos, eso también es real. Y que eso lo utiliza la extrema derecha, eso también es real. Entonces, si el gobierno, la peor manera de no solucionar un problema es no reconociendo que existe. O sea, si no reconoces que hay un problema con la inmigración, entonces nunca lo vas a solucionar, porque no lo reconoces. Entonces, si el gobierno insiste en que la inmigración es una oportunidad y no un problema, entonces no va a solucionar nunca el problema, porque no es un problema. Es decir, yo creo que están metidos en ese círculo vicioso, argumental, que les impide una cosa muy sencilla, que es vamos a ponernos de acuerdo con el principal partido de la oposición para poner límites a la inmigración ilegal. ¿Que hay que regular la inmigración? Sí. Y ojo, y que hay que dar solución, que ese es otro tema, a los 6.000 menores que hay en Canarias, y hay que solucionarlo ya, que no se les puede tener hacinados allí, que hay que dejarse de politiqueos y ponerle solución a ese problema, también. Pero el problema de fondo no se soluciona con descalificaciones al otro. Si tú eres un semófono, tú estás haciendo un efecto llamada, no sé qué, oiga, sean serios, pónganse, siéntense, hablen de este problema de verdad y pongan una solución. John, ¿te sorprendió ayer el comentario del presidente del gobierno, viendo lo que venía diciendo en los últimos días? ¿Crees que ha, digamos, reaccionado después de lo que dijeron también desde el Partido Popular, con esas apelaciones al efecto llamada y demás? A ver, sí, bueno, a mí me parece que Sánchez acierta cuando cambia el discurso y hace ver allí que hay que devolver a los inmigrantes ilegales, a las personas que entran irregularmente en España. Porque efectivamente una pieza para llevar esta corriente migratoria a la legalidad es precisamente que quede claro que incluso yo decía, está la experiencia de Australia, donde el que era sorprendido inmigrando ilegalmente en Australia no podía volver a entrar a Australia nunca más en su vida en la condición que fuera. Incluso las autoridades australianas pensaron en extender esa prohibición a los familiares del que fuera sorprendido en eso, ¿no? Ese cambio es esencial. No tengo tan claro, o sea, tengo claro que el señor Feijóo criticó el efecto llamada que podían crear las palabras de Sánchez, pero no tengo claro que Sánchez dijera esas palabras en público o delante del presidente de Mauritania. Sí tengo referencia, por lo que contaba la agencia Cero y Media, que en un briefing a los periodistas se les había comentado la cifra de 250.000, que da la coincidencia que es exactamente la cifra de permisos de trabajo que España está concediendo desde 2023, y que es una cifra muy alta. De hecho, yo hoy en un artículo comparo los permisos de trabajo anuales que se daban en la década de los 80, que eran 20.000 al año en España, con los que estamos dando ahora, 250.000 prácticamente en 2020, 245.000 en 2023 y en 2022 198.000. O sea, hemos subido casi 50.000 permisos en un solo año. Pero eso tiene una lógica, porque tú puedes hacer un discurso contra la inmigración ilegal, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Casimiro, por ejemplo, pero creo que también la inmigración legal debe existir. O sea, si no hay inmigración legal, tú lo que necesariamente estás condenando a la gente a que adopte el camino ilegal. Durante años, tocar la puerta de un consulado español en extranjero para emigrar a este país era perder el tiempo. El limbo jurídico en el que quedaban los extranjeros que quedaban ilegales en España porque se les habían vencido los visados o lo que fuera, se convertía en un ping-pong burocrático. El Ministerio del Trabajo te pedía un permiso de residencia y el de Interior te pedía un permiso de trabajo. Y entonces se peloteaban a la gente para un lado y otro. Esa actitud debe cambiar. Yo no soy tan pesimista con la mirada de lo de la inmigración circular, que está provocando cierta mofa en algunos sectores. En eso tenemos bastante experiencia. O sea, es posible que se apuntaran 20.000, pero las cifras es mucho más amplia. Fíjate que en la campaña de los temporeros de Huelva implica a 16.000 trabajadores extranjeros, con lo cual sí, se pueden haber apuntado 20.000, pero el contingente que había aprobado el gobierno en 2023 eran 62.000. O sea,
hay una gran experiencia con estos trabajadores que vienen y que efectivamente siguen viviendo en Marruecos, la mayor parte son marroquíes, que siguen viviendo en Marruecos y se van a Marruecos a pasar en la etapa en la que pasan a ser fijos de Pero fíjate, John, eso es como cuando los españoles iban a la vendimia. Claro, porque, por cierto, se siguen yendo. Y siguen yendo. Que van, recibían un dinero y tal, y se volvían. Y esa cifra está deformada, digamos, porque una parte muy importante de esa inmigración circular está condicionada por los marroquíes que vienen a la campaña de la fresa, que son esos 16.000 que dices. Que es eso, ¿eh? Ahora, el asunto es que yo donde estoy viendo, o sea, Meloni efectivamente, en la comparación con Meloni, efectivamente, aquí algo ha pasado. Yo sé que los ministerios tienen estrategas, pero era evidente que si Meloni tenía éxito en cerrar el grifo de la ruta mediterránea, sobre todo la de Libia, que realmente debe ser sorprendente cómo se puede llegar a un acuerdo con un país dividido en 3 facciones. Pero bueno, lo han intentado y por lo visto los italianos lo han conseguido. Ahora vamos a estar ahí, vamos a hablar con nuestros corresponsales para que nos sitúen en el contexto en estos 3 países que hemos mencionado. Termino rápidamente. Sí. Pero fíjate que al cerrarse esa ruta estaba claro que la ruta africana, que la ruta canaria se iba a potenciar. Y lo que a mí me parece, y se ha comentado varias veces esta semana en esta tertulia, es que la actitud desleal de Marruecos es increíble. Donde tenía que haber ido Pedro Sánchez es a Rabat. O sea, a quien tenía que haberle reprochado, oye, hemos cambiado una política histórica sobre el Sáhara, hemos hecho las concesiones más grandes que se podían hacer en este tema, y Marruecos ha llenado de menores Ceuta, o sea, según te contaba ayer, Vivas. Entonces, el problema no está en Senegal, ni en Mauritania, ni en Gambia, el problema está en Marruecos. Pablo. A las cosas, al tomate, ¿no? Porque fijaos, hemos pasado unos días de estar hablando de un montón de menores que estaban encerrados a que todo el foco del debate, en esto Moncloa es muy habilidosa, se centre sobre, no, es que el PP se ha ido a la extrema derecha. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de eso. Lo estamos viendo mientras es precisamente Moncloa quien pone el micrófono a Vox. ¿Quién amplifica su mensaje? Y a mí me parece que ese mensaje de Vox es dañino para nuestra democracia y que tenemos que enfrentarnos a él. Si es Abascal que tiene que defender a España, la cerramos. Mejor la cerramos. Este señor no hizo la mili, este señor está a sueldo de Moscú en Bruselas. Punto. Y este señor es el primer responsable de que Sánchez esté gobernando. Punto. Lo tercero, la gira de Sánchez. Claro, vendiendo unas expectativas, como siempre, súper altas, con la idea de la inmediatez, cuando en realidad lo que se ve es improvisación. Esto es lo que ha pasado. Nosotros teníamos unas previsiones malas para septiembre, eso no va a cambiar, y tuvimos un primer mensaje del presidente del gobierno que iba en la línea contraria a la de todos los políticos, todos los representantes europeos. Es decir, después de ese primer mensaje, el señor Sánchez, que ha ido a solucionar una situación, la puso peor. Y después vino un matiz. Es verdad que un matiz con la boca pequeña. Ha ido a algunos. Pues claro, tampoco es que esto sea la gira de Oasis, es que ha ido a 3 países, ¿eh? O sea, no se va a cambiar el mundo. Pero efectivamente donde está el tomate es en Marruecos. Un país con el que hemos sido probablemente demasiado amistosos y del que no estamos recibiendo precisamente ninguna muestra de amistad. Dicho esto, ante la incapacidad de hacer política del gobierno, es evidente que Moncloa ha optado por moralizar, que es de lo que va esto. El día en que las batallas culturales y situar al presidente del gobierno en una posición de superioridad moral sirva para solucionar los problemas, España entrará en el Edén. El sanchismo nos adentrará en el jardín de las delicias. Mirad, la consecuencia de la moralización es que ha dejado de abordarse la situación de los menores inmigrantes. El debate en torno a la necesidad de proteger a los refugiados, que es una cuestión sobre la que Europa no quiere meterse, pero en la que estamos cometiendo una barbaridad humanitaria. El endurecimiento entero que está habiendo en Europa para proteger nuestras defensas. Vamos a hablar de lo de la extrema derecha. Vamos a ver, por no mencionar lo que dijo Trudeau el otro día.
No sé si Trudeau es un fascista, ¿no? Dijo el otro día, nuestras empresas ahora deben invertir en los jóvenes y trabajadores canadienses. Estamos reduciendo el número de trabajadores extranjeros temporales. La economía circular. No sé si Trudeau también es un fascista. Starmer, esta misma semana, y lo dijo en una cumbre en julio, ha dicho, quien esté en condiciones ilegales, fuera. Lo dijo con el rollo británico que tienen, que es que el inglés es tan punzante que es muy contundente. Vamos a ver qué dijo Olaf Scholz, porque aquí como Moncloa reparte carnés de progresismo, pues no sé si van a expulsar de la Internacional Socialista al SPD. Se aplica lo siguiente, el mensaje es de esta semana, del 27, se aplica lo siguiente, quien no pueda permanecer en Alemania deberá marcharse. Y entre las cuestiones que nos están abordando, y esto es central y clave en el cambio que hay en los países nórdicos, que empezaron a aplicar hace años, es la relación de nuestras democracias no con el fundamentalismo. Y los problemas que genera. Olaf Scholz, de nuevo, no estamos hablando, en fin, de Meloni. Estamos hablando de un miembro importante de la familia socialdemócrata. Los islamistas ponen en peligro la coexistencia pacífica de cristianos, judíos y musulmanes. Actuaremos contra ellos con toda severidad y no cejaremos en nuestra persecución. Estos son los grandes debates. Y estas son las políticas inmediatas. Lo de los menores, lo que hacemos con Marruecos, lo que hacemos para defender nuestras fronteras, la importancia de tratar a los refugiados, el debate europeo, lo que tiene que hacer España como país en la frontera sur. Estos son los temas, estas son las cosas. Ahora bien, moralizaciones, ya, porque ver a Sánchez en una posición de superioridad moral, hombre, tiene bastante sarcasmo, ¿no? Mira, me lo has dejado, me habéis hablado prácticamente entre los tres de las realidades de tres países, de tres de nuestros vecinos y le hemos pedido a nuestros corresponsales que nos ayuden un poco a aproximarnos y sobre todo a ver cómo nos ven ellos a nosotros, ¿no? Sobre todo los políticos. Voy a empezar por Italia, porque hemos hablado ya esta mañana de lo que ha hecho en los 2 años que lleva en el poder Giorgia Meloni, que ya dijo que iba a entrar ella con mano dura, ¿no? Con el asunto de la inmigración irregular, y por los datos que tenemos, los de este año, pues está consiguiendo, bueno, pues una reducción del 60% de las llegadas al país. Ha puesto en marcha un plan, el famoso Plan Mattei, y por ahora lo que estamos viendo es que le está dando resultados a la hora de controlar esos flujos migratorios. Contrapartidas, bueno, pues mucho dinero, ¿no? Mucho dinero que está soltando el gobierno italiano con los países que están en el norte de África. Darío Menor es el corresponsal en Roma. Hola, Darío, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Darío, ¿cómo se está percibiendo allí en Italia esta política migratoria que hemos visto esta semana? Bueno, exultante, porque venía de las vacaciones con muchas ganas la señora Meloni, pero también presumiendo, ¿no?, de resultados de ese plan en alguno de sus elementos, porque luego hay otros también, como el de los centros estos que se quieren instalar en un tercer país, que de momento no acaba todavía eso de salir adelante, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se está percibiendo ahí en Italia? A mí me llama la atención que creo que se le está dando casi más bombo a estos datos en España que en Italia. Aquí se amplía un poquito más el foco y hablemos un poco de los datos realmente, porque en lo que llevamos de año 2024, según los datos, estos son datos oficiales del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero al 28 de agosto, es decir, hasta ayer. Han llegado 40.660 inmigrantes irregulares a través de los puertos italianos en estas fechas. En el año pasado, en las mismas fechas, fueron 113.778. De ahí viene esta reducción del 60% de la que estabas hablando. Pero si ampliamos un poquito el foco y nos vamos al año 2022, eran 55.785. Es decir, en el primer año completo de gobierno de Meloni, que fue el año 2023, porque recordemos que ella ganó las elecciones en septiembre de 2022, en octubre empezó ya con su gobierno, pero el 23 ya estuvimos todo el tiempo con Meloni, la cifra de inmigrantes que llegaron a Italia se duplicó. Este año han vuelto más o menos a lo que pasaba antes, con lo cual, más allá de
celebrar la política migratoria de Meloni, teniendo en cuenta solamente el cambio del dato del año pasado a este, creo que vale la pena ampliarlo un poquito más. Si tenemos en cuenta ya los datos totales, pensemos que en el año 2021 llegaron 67.000, en el año 2022 llegaron 105.000 y en el año 2023, insisto, primer año de Meloni todo el tiempo con ella en el gobierno, fueron 157.000. 67, 105, 157. Ahora, ¿qué es lo que está pasando para que este año las cifras hayan bajado? Si vemos cómo ha ido no solamente estos últimos 3 años, sino también en ejercicios anteriores, vemos que suele haber una oscilación en los flujos migratorios en el Mediterráneo que dependen de muchos factores, no solamente de lo que hace Italia. Recordemos que ya con la izquierda en el gobierno, en el año 2017, Italia firma un primer memorándum de acuerdo con Libia. Y ese acuerdo, que lo firma la izquierda y luego lo han ido renovando los distintos gobiernos que ha habido en este país, que como sabemos ha habido de todos los colores políticos, ese memorándum se ha respetado en algunos momentos más, en otros momentos menos por parte de las autoridades libias, teniendo en cuenta el caos político que hay en el país norteafricano. Estos últimos meses la situación ha sido relativamente tranquila. A Libia se le paga para que impida que los inmigrantes salgan de sus puertos, pero hay otros momentos en que quien manda en Libia exige otras contraprestaciones, a veces se cumplen, a veces no, y digamos este grifo se abre o se cierra según los intereses de los grupos que controlan el poder en Libia. Con lo cual creo que el debate es mucho más amplio sobre la situación de la inmigración en Italia, también teniendo en cuenta 2 elementos. Uno del que has mencionado antes, relativo al acuerdo con un tercer país con Albania, para internar efectivamente para Albania, en el que el gobierno de Meloni pues dijo que se iba a hacer antes del verano, luego dijo que se iba a hacer en agosto, pero lo cierto es que esos centros todavía no se han abierto y generan grandísimas dudas entre los expertos en derecho internacional de cómo se pueden garantizar los derechos de las personas migrantes que sean internados en estos centros. Por otro lado, el otro elemento crítico de la política de Meloni es el tratamiento que da a las organizaciones no gubernamentales que socorren a inmigrantes en peligro en el Mediterráneo. Es una noticia de hace 2 días. El barco Geo Barents, fletado por Médicos Sin Fronteras, se encuentra detenido durante 60 días. Recordemos que son ya 23 las veces que diversos barcos humanitarios como este de Médicos Sin Fronteras se han visto retenidos por la aplicación de una ley impulsada por el gobierno italiano que lo que hace es dificultar que estas naves humanitarias puedan socorrer a los migrantes que corren el riesgo de morir ahogados cuando tratan de cruzar hacia Europa. Darío, brevemente, ¿se mira de reojo lo que está ocurriendo en España o bastante tienen allí en Italia con lo suyo, aunque sea para presumir de datos? Se mira de reojo cuando hay crisis grandes, cuando pasan cosas gordas en Ceuta o en Canarias, algo de espacio tienen los medios italianos, pero por lo general Italia bastante tiene como para gestionar su crisis, su situación migratoria, y no hay mucho espacio para lo que ocurre en otros países más allá de situaciones, digamos, de breaking news, de situación en la que todos los medios internacionales están hablando de lo que pueda pasar en Ceuta o lo que pueda pasar en Grecia o en otros contextos. Darío Menor, corresponsal en Roma. Gracias, un saludo. Gracias, buenos días. Vamos a saltar a Alemania, que también hemos hablado aquí de la política de Olaf Scholz. Bueno, Olaf Scholz, que llegó al gobierno después de los 16 años que estuvo Merkel al frente del país, y sé que se ha encontrado con un escenario complicado, ¿no? También por el papel que está teniendo la ultraderecha. Lo hemos visto ya en las pasadas elecciones europeas y lo estamos viendo sobre todo también a raíz de sucesos que están ocurriendo, como el del viernes pasado, ¿no? Ese atentado en la ciudad de Solingen, de 3 muertos, cometido por un refugiado sirio que tenía una orden de expulsión y que ha abierto, o ha reabierto, diría más bien, quizás el debate sobre la política migratoria en este país. Paola Álvarez, corresponsal en Berlín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Paola, ¿hasta qué punto está afectando lo ocurrido la semana pasada para forzar un cambio en la política migratoria del país? Bueno, pues está afectando en el sentido de que ha reencendido, por supuesto, ese debate que ya sabemos, ya lo habéis dicho, en Alemania lleva mucho tiempo estando latente. Además, es que aquí estamos en la antesala
de 3 elecciones regionales clave en el este del país que se van a celebrar en septiembre, 2 de ellas el próximo domingo, y en las que, como habéis comentado también, ya se esperaba que la ultraderecha marcase nuevos récords y ahora se teme que este atentado vaya a dar pues un nuevo impulso a Alternativa para Alemania, que es quien saca rédito político en estas ocasiones. Sin ir más lejos, en Turingia, donde se vota este domingo, la ultraderecha ha acuñado ya el lema Höcke o Solingen, en referencia a Björn Höcke, que es el líder del partido allí y que es uno de los políticos más radicales del país. Luego aquí el gobierno está intentando contrarrestar el efecto. Ya hemos oído, Scholz ha hecho varias declaraciones prometiendo nuevos endurecimientos de las leyes migratorias, y por otro lado los verdes están pidiendo una reforma integral de todo el sistema, no solo de asilo, sino también de integración de los migrantes que llegan, pero lo cierto es que el gobierno tiene cada vez menos capacidad de maniobra, ha endurecido 2 veces en 3 años las leyes migratorias y cada vez les queda menos capacidad, como decíamos, de maniobra si no acaban incumpliendo sus propios principios o los convenios internacionales que existen, por supuesto, y que en Alemania hasta ahora se respetan. Esta mañana recordábamos el episodio vivido en 2016, ¿no? El golpe en la mesa que pegó Merkel con la llegada de 1 millón de refugiados sirios. Es verdad que la situación era otra y se resolvió todo, pues otra vez, soltando dinero, ¿no? Soltando dinero en este caso a Turquía. El tema de la convivencia y de la integración en Alemania con la población inmigrante y también refugiada, ¿cómo es ahora mismo? Bueno, la convivencia del día a día, desde luego, no es la realidad que se ven en los periódicos cuando ocurren cosas como las de la semana pasada. Lo que pasa es que en Alemania pues ya existía, por así decirlo, un territorio abonado para la islamofobia. Ya sabemos que desde 2014 surgió ese movimiento que se llamó Pegida, y cuando en 2015, 2016 ocurre la crisis migratoria, pues hay un terreno muy bien preparado para que un partido como Alternativa para Alemania lo pueda de alguna forma instrumentalizar en forma de votos, que es lo que está ocurriendo. El tema es que los gobiernos, tanto el de Merkel en su momento como ahora el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, no han dejado de endurecer las leyes migratorias, como os decía. Lo que pasa que parece ser que no llega a los votantes, aunque sí se ve en las cifras. La cifra de inmigrantes irregulares que llega a Alemania no ha dejado de reducirse. En 2023 fueron 128.000, en lo que va de 2024, en los primeros 6 meses han sido 53.000, o sea que se espera una nueva reducción, y las deportaciones hace tiempo que se están acelerando e intensificando. Desde 2015 que hablamos de Angela Merkel hasta este 2024 han aumentado más de un 40%. En 2023 fueron ya más de 21.200 expulsiones en un año. Ahora Scholz dice que las quiere volver a acelerar, volver a intensificar. Se encuentra, como decíamos, con los convenios internacionales y con las propias leyes alemanas, por ejemplo, en el caso de las expulsiones a Siria o Afganistán, que en Alemania no se producen por la guerra civil que continúa en el primero, y en Afganistán desde que regresaron los talibanes en 2021, entre otras cosas por este tema de negociar con ciertos regímenes, en este caso el talibán, con el que Alemania por el momento no quiere empezar negociaciones, aunque alguna vez ya ha coqueteado con la idea. El caso es que casos como el de Solingen son muy difíciles. El propio canciller habló de un caso Dublín. Este hombre que cometió el atentado no era un refugiado, era un solicitante de asilo que además no iba a ser deportado a Siria, sino a Bulgaria, porque era donde tenía que acabar la tramitación de su solicitud de asilo. Casos como estos, por mucho que se endurezcan las leyes, van a ser muy difíciles de controlar si se quiere seguir cumpliendo, como creo que es el caso de Alemania, mientras gobiernen los partidos que se mantienen en la línea democrática, esos convenios internacionales. Por cierto, brevemente te pregunto, igual que a Darío, no sé si allí en Alemania están un poco pendientes lo que pasa un poquito más al sur, porque Sánchez ha mostrado bastante sintonía con el canciller Scholz. No sé si la política migratoria, que siempre decimos debería ser una cosa europea, y en Alemania están preocupados o al menos informados de lo que está pasando en su frontera sur. Pues lo cierto es que en semanas como estas y en mitad de la campaña se mira poco hacia España, hay que decirlo, aunque siempre, tanto desde la política de Olaf Scholz como desde la política incluso de los conservadores, siempre hay un punto puesto en la entrada de la frontera sur cuando se hacen los comentarios. Esta semana, desde luego, no se ha seguido el debate que hay en España, más allá a lo mejor de comentarios puntuales, pero siempre hay una referencia y siempre hay una colaboración. De hecho, la sintonía supuesta entre Scholz
Scholz y Pedro Sánchez ha llevado a que en las ocasiones en las que Sánchez ha estado en Alemania, él lo utilice también como un referente a la hora de tratar el tema migratorio, pero ahora mismo todo el debate que ha habido en España, del que se ha venido hablando este verano, tanto en el tema de los menores como ahora en la más reciente gira del presidente Sánchez, desde luego no está ocupando en esta semana preelectoral los medios alemanes. Paola Álvarez, corresponsal en Berlín, un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar nuestra mini gira, que también la hacemos nosotros por Reino Unido, que la verdad es que el laborista Keir Starmer no lleva ni 2 meses en Downing Street y ya ha tenido que enfrentarse a una crisis además de envergadura, ¿no? Con esa espiral de violencia que se vivió después del asesinato de 3 niñas, cometido en este caso por un menor británico de 17 años, nacido en Gales, de padres ruandeses. Es verdad que hubo mucha desinformación, se apuntó también a un supuesto solicitante de asilo, esto generó mucha tensión, esa protesta y esa violencia que comentaba, y la respuesta contundente también del gobierno. Daniel Postigo, corresponsal en Londres, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué política migratoria ahora pretende implementar el gobierno de Starmer, que le hemos visto que no le han dado mucho tiempo ni siquiera ya para mostrar un poco cuáles son sus cartas, ¿no? Las ha puesto sobre la mesa. Sí, ha sido la primera gran crisis, apenas había llegado al poder, y básicamente lo primero que hizo fue suprimir el plan de Ruanda y utilizar esos 90 millones que costaba al gobierno para destinarlo a un nuevo plan que se basa principalmente en la colaboración internacional. Quiere crear más de 1.000 agentes especializados en la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra las mafias, que van a ser enviados a distintas localidades europeas para colaborar con la Europol y con otros países europeos. Quieren erradicar de raíz el tráfico de personas humanas. Luego, una política muy dura con deportaciones, quiere incrementar las deportaciones. Han comprometido a deportar a 14.000 ilegales antes de fin de año. Tienen algunos acuerdos con países como Vietnam, que ahora es el principal, están llegando sobre todo vietnamitas ahora, India, Pakistán, Nigeria, Albania, que era también una tercera parte de los ilegales que llegaban aquí procedían de Albania, tienen un acuerdo también con Albania. Aunque la clave está con la Unión Europea, ya que el problema que tiene con la inmigración ilegal el Reino Unido es que cuando se salió de la Unión Europea con el Brexit, cuando se implementó, se salió también del convenio de Dublín, que ahora se llama Regulación de Asilo e Inmigración, por lo que no podía devolver a los que llegaban aquí a sus países de origen, principalmente Francia, y es lo que está intentando acelerar ahora Keir Starmer. Por ejemplo, llegaban 800 antes del Brexit y el 2022 llegaron 45.000. Luego también incrementar la capacidad en los centros de detención y también las multas contra las empresas. Hay datos significativos, por ejemplo, que este año han llegado cerca de 19.000 ilegales. En España, según los datos que tengo, han llegado unos 25.000, o sea, están llegando menos aquí. El año pasado llegaron 29.500, en España llegaron 60.000, o sea, más del doble, teniendo una población de 20 millones más de habitantes aquí en el Reino Unido. Y por solicitudes de asilo, en proporción a la población, Reino Unido ocupa el 20º puesto europeo. España es la 10ª, son datos significativos. Y también en lo que se refiere, decías que sobre la crisis del gobierno cuando sí. Los disturbios de la extrema derecha, decir que políticamente se juega muchísimo Starmer con este plan, porque si bien el problema era la extrema derecha, sí que había muchísima gente que no era de extrema derecha que se identificaba con esas ideas. Hay que decir que un 17% de los votantes en las últimas elecciones votaron a derecha populista de Nigel Farage, y que Starmer, que se identifican con este problema de inmigración, y que Starmer obtuvo solo el 30% de los votos, y no mucho de la izquierda británica no votó a Starmer. Daniel Postigo, corresponsal en Londres, gracias por hacernos este dibujo de la situación del Reino Unido, que por cierto le tenemos que al primer ministro aquí en la Unión Europea ha dicho que viene bien esto de establecer relaciones, pero que no van a dar marcha atrás, ¿no? Con esto del Brexit, que ya se fueron y se fueron.
quiere reactivar las relaciones con la Unión Europea, sobre todo por el tema de la inmigración. El problema que tienen es que ellos quieren acuerdos puntuales y tanto Francia como Alemania les dicen que no, que tienen que tener un acuerdo con todo el bloque y con todas las consecuencias que esto implica. Pero sí que van a llegar al máximo. El límite que ha puesto Stammer es que no haya libre circulación de personas y también limitar la frontera, el control de la frontera. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Bueno, 9:37, 8:37, tenemos que hacer un alto y luego comentamos y nos miramos en el espejo, ¿no? Después de este paseo que hemos hecho por nuestros países vecinos, esos que los políticos citan tantas veces. Más de uno, en Onda Cero. 9:47, 8:47 en Canarias. Aquí seguimos en Más de Uno con Pablo Pombo, con Casimiro García Vadillo, con John Muller. Hemos escuchado a nuestros compañeros en Alemania, en Reino Unido y en Italia hacernos un dibujo de cómo están las cosas en cuanto a sus políticas de inmigración. Dejadme que dé el dato del IPC, que lo adelantamos, que hoy vamos a tener el dato adelantado precisamente del mes de agosto. Se ha producido una rebaja de 6 décimas en tasa interanual. Estamos ahora mismo en el 2,2%. ¿Y quién tiene la culpa de que los precios sigan creciendo pero a un ritmo menor? Bueno, pues la gasolina y los alimentos. Ha ido hacia abajo. No tenemos el desglose porque eso lo tendremos dentro de 15 días, pero nos vamos acercando, ¿no?, a ese 2% que tanto comentaron los bancos centrales para poder llevar a cabo una política monetaria un poco más, en fin, de rebaja de tipos. Bueno, le da la razón al BCE, que se adelantó a las bajadas de tipos. No te olvides que en ese momento se comentó mucho que el BCE había dado un paso que no solía dar. El BCE siempre iba detrás de la Reserva Federal y en este caso se adelantó a la Reserva Federal, que luego se ha visto que había un problema con la cifra de empleo, que parecía que había más empleo y había menos, y entonces al final la Reserva Federal se achantó y no se atrevió a bajar los tipos en julio. Pero esto, bueno, nos alivia, porque significa que la decisión de bajar tipos en julio no fue prematura ni fue imprudente, y viene a darle la razón a los gobernadores del Banco Central Europeo, donde, por cierto, nuestra vicegobernadora no tiene derecho a voto, solo a voz, con lo cual pues estamos en una situación en la que es insólito que el gobierno no haya nombrado un gobernador, sobre todo porque Pedro Sánchez sabe perfectamente que tenía que hacerlo el 10 de junio, porque prácticamente él llegó al poder cuando Pablo Hernández de Cos, el saliente, estaba en sus audiencias de confirmación en el Parlamento. Entonces, esto es una situación de sede vacante, que yo no entiendo por qué los sectores españoles más ilustrados, la élite, no ha levantado la voz con más fuerza para criticar. El Banco de España lo interpreta como una desatención y como un intento de menospreciar a la entidad. Pero el resto de los actores económicos deberían tener una mirada, y el banco no puede estar sin un gobernador. Bueno, me gustaría saber cuál es el dato de la inflación subyacente. Me quedaba ahí en el 2,7. Se ha moderado una décima solo. En este caso es que eso es muy importante. Quiere decir que la inflación, la que marca la tendencia, inflación de verdad ha bajado mucho menos que la inflación que te marcan, pues eso, los precios de la gasolina o los precios de los alimentos, etcétera. Entonces, bien, pero no tanto. Pasa un poco como el dato del IPC, ¿no? El dato del PIB. El PIB crece tal, no sé qué, pero si miramos el PIB por habitante, en realidad el PIB por habitante ha caído en España. Así es. Es decir, que por eso se produce a veces esa contradicción entre el fenómeno de decir, oye, la economía española va como un tiro, pero la gente lo que ve es que tiene menos riqueza de la que tenía hace un año. Y eso no es una percepción, eso es la realidad. Es decir, ha crecido el PIB porque evidentemente ha crecido el empleo, ha crecido el empleo gracias a que los inmigrantes están ocupando puestos de trabajo hay 1,8 millones más de habitantes que no quieren ocupar algunos españoles, pero claro, con salarios más bajos. Entonces crece el PIB, pero el PIB por habitante ha decrecido en España. Es decir, que cuando se dan los datos económicos hay que tener cuidado, porque o sirven para hacer propaganda, agitación y propaganda, o bien hay que analizarlos con un poquito más de calma, porque la economía no va mal, pero no va tan bien como dice el gobierno.
Y luego, bueno, para rematar... Dice que va como un tiro el gobierno, sí, exactamente. Sí. Bueno, va como un tirín pequeñito. Y luego, pues tiene razón John en el escándalo que representa que el gobierno... ¿Qué es lo que yo creo que quiere hacer el gobierno? Quiere llegar hasta el día 9 por la tarde para decir, es Escrivá nuestro candidato. Y no hay alternativa. Y luego, pues, la derecha o el PP montará un ministro como gobernador. Bueno, ya está. Y a las 48 horas estaremos en otra historia y el gobernador del Banco de España será Escrivá. Ay, qué ganas tenía yo. Qué ganas tenía yo de hablar de eso. De los nombramientos. Justo de ese nombramiento. Fijaos que tenemos un tomate, por si alguien no se había enterado. Una cosa que arrastramos desde hace unos años que en un sitio que se llama Consejo General del Poder Judicial. Oye, que eso toca el lunes, que el lunes hay reunión del Consejo General del Poder Judicial, el día 5 empieza el año judicial y estamos sin presidente. ¿Cuál es el argumento? Oiga, esto no se puede resolver si no ponemos en la cabeza a una mujer. Y esto no se aplica al Banco de España. ¿Por qué para una cosa sí y para otra no? Porque volvemos a lo de siempre, a afrontar las luchas de poder, las cuestiones de política o de incapacidad política desde la moralización. Entonces, ahora ya me centro en esta cuestión. Tenía ganas de decir eso y otra cosa que no sé si me da tiempo a decir, no, así que la digo ya. Suéltalo, Pablo, no te lo lleves a casa. No tiene nada que ver, pero que sepáis es que a Ábalos se le está poniendo... cara de Bárcenas por minutos. Claro, lo siguiente que quería decir, lo de la inflación. A ver, es una baja igual a la de julio. Tenemos la subyacente en el 2,7, que es el dato más bajo desde que empezó la crisis unos meses antes de lo de Ucrania. Nos acercamos al final de la crisis inflacionista. El BCE va a tener vía libre para bajar los tipos en unas semanas. ¿Cuándo es? Yo creo que es la primera semana o la segunda de septiembre. Y... ¿cuál es el problema y por qué la economía no va como un tiro? Oiga, pues porque los salarios no están ganando en capacidad de compra, vienen perdiendo en capacidad de compra, que esto es lo que el gobierno no es capaz de entender. Con esta bajada empieza a abrirse el camino de que los salarios puedan ganar en capacidad de compra, que es el tomate. El tomate. Bueno, nos quedan pocos minutos. Ahí tenía yo aquí apuntado. Vamos a hablar también de la situación en Venezuela. Hoy tenemos una imagen, por cierto, también va a estar el rey con Illa, con esto del campeonato de la pela. Todo va a estar la princesa. Y la princesa Marín inicia. O sea que tenemos elementos hoy informativos. Yo no hice la mili, pero Casimiro sí, pero el toque de Diana es a las 7 menos cuarto. Tú, la pregunta es, eso me parece tarde a mí. ¿Te puedes levantar antes del toque de Diana a hacer tu cama? Porque entre las 7 menos cuarto y las 7 hay que hacer la cama, no solo estirarla, dice el jefe de Marín, el capitán de navío, jefe de Marín, sino que además hay que asearse y entonces a las 7 bajar a desayunar, porque a las 8 hay que estar en clases. Dios mío. Los que habéis hecho la mili, a ver. Eso forma parte de la disciplina, porque el toque de Diana supone que tienes que hacerlo de esa manera. Ya. O sea, no... Aunque yo la verdad es que he vivido que había gente que se despertaba antes y sin hacer ruido, porque si no los que te matan son tus compañeros. O sea, claro, ojo, porque les despiertas 20 minutos antes. O sea, que lo tienes que hacer despacito. Pero el toque de Diana es para que las cosas se hagan como hay que hacerlas en el ejército, que es rápido y bien. Entonces... ¿hay que hacerlo en un cuarto de hora? Pues en un cuarto de hora. Caray, en un cuarto de hora hacer la cama. Por cierto, el capitán de navío dice, es una formación muy demandante y exigente. Señor capitán de navío, demandante es un anglicismo. Y como tantos que hay exigente. que vamos a ir adaptando e incorporando. Bueno, vamos a irnos poniendo ya unos Callahan para salir del estudio, Begoña. Sobre todo si disfrutamos de las rebajas de Callahan. Hazte con tu diseño favorito al mejor precio en Callahan.es, el calzado que está diseñado para garantizar tu bienestar. Los zapatos Callahan están fabricados por auténticos artesanos y lo último en tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. El calzado Callahan, al llevar incorporada la tecnología Adaptation, se adapta a tus pies y te aporta una comodidad excepcional. Elaborado con pieles naturales y materiales de alta calidad, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es, tecnología, diseño y confort a tus pies. Bueno, Casimiro García Vadillo, te veo en plena forma, ¿eh? Ha venido bien las vacaciones. Sí.
Sí. Por eso te digo que me voy a volver a ir otra vez. Bueno. Para seguir en plena aprovecha forma. si puedes, aprovecha. John Muller, un placer. Un placer tocar con vosotros. Un placer, que el lunes empieza ya la temporada oficial, así que yo me voy despidiendo con un hasta luego. Pablo, lo mismo te digo, un gusto teneros aquí durante estas semanas de verano. Bueno, sigue más de uno todavía, sigue con Begoña Gómez de la Fuente y a partir de las 10 actualizamos toda la información con los servicios informativos de Onda Cero. Pasen buen día, adiós. Más de uno. Onda Cero.